Bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en Spotify y Apple Podcast muy pronto. Bueno, vamos a platicar de Pemex. Pemex es la empresa más grande del país por ingresos, pero también es la empresa que más pérdidas genera. Es una locura lo que nos acaban de dar a conocer. De acuerdo con los estados financieros dictaminados de Pemex, no es chisme, son sus propios estados financieros. Sabemos que durante el sexenio pasado, el presidente López Obrador le dio subsidios a Pemex por 2.2 billones de pesos, millones de pesos, alrededor de 400,000 millones de pesos cada año le entregó el gobierno a Pemex. ¿Y qué hizo Pemex con ese dinero? Porque Pemex empezó con una deuda, recordarán, de 100,000 millones de dólares y terminó con una deuda de 100,000 millones de dólares. ¿Y qué hizo Pemex con ese dinero? Porque recordarán que en 2018 la base de extracción petrolera era de 1.8 millones de barriles diarios y terminó en 1.3 millones de barriles diarios, es decir, perdió capacidad de producción en más o menos 500,000 barriles. Bueno, pues hizo dos cosas. Uno, le dio dinero a refinación, que sigue perdiendo dinero. Y dos, utilizó dinero para Deer Park, 1.500 millones de dólares, como todo el mundo recordará. Estamos hablando de 30,000 millones de pesos, no es mucho. Y Dos Bocas queda en el limbo porque Dos Bocas se financió, recordarán ustedes, a través de la Secretaría de Energía con la señora Rocío Nale. Sabemos que hasta el momento nos ha costado alrededor de 500,000 millones de pesos, una obra que tendría que haber costado 300,000 millones de pesos, según dijo en su momento Samsung, que podría construir esa refinería con 300,000 millones de pesos. Y López Obrador dijo que era un despilfarro, que él la podía construir con 150,000 millones de pesos. Va en 500,000 millones de pesos y es fecha que Dos Bocas pues no funciona al 100%. Se les olvidó una planta de energía. Increíble, pero cierto. En este momento lo que está haciendo Dos Bocas es que está refinando una vez más en un segundo proceso el diésel que se refina en otras refinerías, valga la redundancia, en Minatitlán, en Cadereyta, ahí se procesa el crudo, se convierte en diésel, pero tiene mucho azufre, y entonces en Dos Bocas, donde hay una coquizadora de última generación, se le extrae ese azufre al diésel y ya queda como un azufre ultra bajo azufre, un diésel de ultra bajo azufre. Y bueno, pues ya eso es lo que está haciendo realmente Dos Bocas. No puede hacer más. Son 170,000 barriles diarios los que procesa. No puede llegar a los 300,000 para los cuales fue diseñada, pues básicamente pues porque no tiene energía eléctrica. Pero bueno, vamos a revisar un poquito las cifras de Pemex al tercer trimestre. Todas son cifras oficiales de Pemex de sus propios estados financieros. Bueno, ¿cuánto factura la empresa más grande del país en los primeros 9 meses del año? Factura alrededor de 1.1 billones de pesos. Eso es más o menos 4,000 millones de pesos diarios. Esas son las ventas de Pemex todos los días. Por hora, pues más o menos 150 millones de pesos cada hora. Clac, clac. Cada vez que es de una hora, 150 millones de pesos. Problema, trae pérdidas por 420,000 millones de pesos. Es increíble la cantidad de pérdidas que reporta Pemex. ¿Y por qué reporta estas pérdidas tan grandes? Bueno, pues como cualquier empresa, Pemex se puede dividir entre sus subsidiarias. Una parte es exploración y extracción, esto es ir, buscar pozos, extraer el crudo y venderlo, ya sea al mismo Pemex para otros procesos o para exportarlo. Y ahí las cifras son realmente interesantes. Hay utilidades de más o menos eh, 50,000 millones de pesos. Va bien, ¿no? Es una empresa que todavía tiene utilidades a pesar de que tiene una deuda impresionante. Y del otro lado, bueno, pues viene el tema de los procesos industriales, donde está todo lo que les platicaba de las pérdidas. Ahí traemos pérdidas de más de 200,000 millones de pesos. Es una locura lo que pierde Pemex Refinación. ¿Y por qué las 6 refinerías de Pemex Refinación pierden dinero?
Bueno, pues básicamente porque ya son refinerías viejas, porque tienen que competir con la gasolina que se puede importar de Texas en este momento, y esa gasolina con un crudo ligero, además, allá ese crudo ligero permite que los procesos sean más rápidos, más sencillos, más eficientes, permite obtener más hidrocarburo, permite que no se lleven a cabo todos estos procesos de quitarle el azufre al producto, que no se tenga que aligerar el producto y en consecuencia, pues es más barato refinar en Texas que refinar en México. Entonces, en México, más o menos, esa gasolina de Texas llega a México más o menos entre los 13 y 14 pesos por litro y las refinerías de Pemex están produciendo entre 15 y 16 pesos. Entonces, cada litro de gasolina, cada litro de diésel que refinamos en México nos cuesta 2 pesotes de pérdidas. Más refina, más dinero pierden las refinerías mexicanas. A esos 13, 14 pesos de precio internacional de las gasolinas que obtenemos de Texas, bueno, pues hay que sumarle el IEPS, 6.50, hay que sumarle el IVA, el 16%, y nos dan los precios que tenemos en todo el país, entre los 22 y 24 pesos por litro, que dependen, bueno, pues un pesito más del transporte, o a lo mejor unos 50, o a lo mejor nada más 20 centavos cuando estamos hablando de puertos o de fronteras, etcétera, etcétera, pero eso es lo que realmente determina los precios a nivel nacional y por qué en los lugares sale más barato que otro, qué tan cerca estamos de los lugares de venta y de extracción y, bueno, sobre todo de internación de las gasolinas al resto del país, ¿no? Entonces, pero bueno, pues aquí lo importante es que por cada litro de gasolina, Pemex está perdiendo 2 pesos, ¿no? Es increíble. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pues es simple, ¿no? Lo que haría cualquier empresa que tiene 4 o 5 empresas más pequeñas, dice, ¿cuál es mi área más rentable? A esa le tengo que meter más dinero, en esa es en la que me tengo que enfocar. En este caso, Pemex se tiene que enfocar en extracción y exploración y tendríamos que empezar a reducirle recursos, que fue lo que hizo Peña Nieto en su tiempo, a refinación, en lugar de andar refinando 600, 800 mil barriles diarios, pues refinar a lo mejor 400 o 300 mil, ir poco a poco reduciendo las nóminas para irle quitando costos a todas las refinerías y en algún momento decidir cerrarlas. En México no nos gusta cerrar las empresas, pensamos que deben de ser eternas, no sé por qué tenemos esa idea tan extraña. En Estados Unidos en los últimos 20 años se han cerrado 20 refinerías. Básicamente, pues las construyen, tienen una vida útil y cuando ya cumplen esa vida útil, ya hay nuevas tecnologías, pues es momento de cerrarlas, ¿no? A mí me gusta el fútbol americano y bueno, pues es normal que los estadios que están preciosos los derrumben y construyan un nuevo estadio, tanto en el fútbol americano como en el béisbol, en el básquetbol. Eso es lo normal. Pero en México nos gusta mantener refinerías que tienen 70 y 80 y 90 y 100 años. O sea, tenemos refinerías que fueron inauguradas en 1920. Entonces ya cumplieron con su vida útil. En Ciudad de México recordarán que teníamos en la zona de refinería, precisamente en Azcapotzalco, una refinería que hacia 1986-88, en el sexenio de 90, perdón, con Salinas de Gortari, se decidió el cierre de la misma por temas medioambientales y no pasó nada. O sea, cerrar una refinería, pues hay que hacer un plan para ver en qué se va a utilizar esas personas. Se hacen muchos planes a nivel mundial. Se están cerrando carboeléctricas, que son instalaciones que utilizan carbón para generar energía eléctrica. Y lo que se busca es, pues, planes de mitigación para encontrarle trabajo a esas personas y ver cómo se pueden utilizar de la mejor manera posible los recursos, los suelos, los terrenos que antes ocupaban la refinería. Se pueden hacer un parque, se pueden hacer muchas cosas en ellos y se puede dar empleo a las personas para que tengan otra cosa a qué dedicarse. De alguna manera, no sé por qué, también en México pensamos que las refinerías van a ser ricas a las comunidades y no, ahí tienen ustedes a Salamanca, tienen a Tula, tienen a Cadereyta y no, ninguna de esas comunidades es la más rica de las entidades en donde operan. Las refinerías son pues muy intensivas en capital, ocupan poco personal, estamos hablando Dos Bocas bien, operando bien, debería tener no más de 300 personas, igual que lo que tiene Deer Park, a lo mejor 500. Y párale de contar, no es una zona que genere riqueza,
Y sí, en cambio son zonas que generan muchas enfermedades ambientales, que generan mucho problema de cáncer, de asma. Hidalgo, tanto por la termoeléctrica de Tula como por la refinería de Tula y Salamanca, es una de las zonas que tiene más cáncer en el país por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues es todo un tema, ¿no? Creo que es momento de tomar esas grandes decisiones y una de ellas, pues debería de ser ya empezar a pensar en cerrar esas refinerías para dejar de generarle tanta pérdida, no nada más a Pemex, porque al final del día Pemex no paga las pérdidas. Al final del día, quienes pagamos las pérdidas, estos 400,000 millones de pesos anuales, vamos a ser todos los mexicanos o somos todos los mexicanos. Con 400,000 millones de pesos anuales, no tendríamos desabasto de medicamentos en todo el país. Con 3 años de pérdidas de Pemex, ninguno de los que estamos en este space pagaríamos un centavo de energía eléctrica en nuestros hogares. De ese tamaño, ¿eh? Con 400,000 millones de pesos anuales, podríamos construir 500,000 de casas y en un sexenio eliminaríamos todo el déficit de casas que requiere el país. Con 400,000 millones de pesos anuales, estamos hablando de 20 líneas del metro de la Ciudad de México, que pueden ser una línea en la Ciudad de México y otras 19 líneas en las 19 ciudades más importantes del país, y eso por cada año. Entonces, imagínense lo que pasaría en 5 o 6 años. Podrían todas las ciudades del país tener líneas del metro de muy buena calidad, tendríamos transporte público de muy buena calidad y tendríamos muchísimas cosas más. O incluso, bueno, pues ya no, como en México no nos gusta pagar impuestos, es una cosa que sigo sin entender, no queremos no pagar impuestos y tener servicios de primera calidad. Bueno, pues la gasolina podría ya no costarnos 24 o 25 pesos, podría costarnos solamente 15 pesos, porque esos 10 pesos que pagamos de impuestos en cada litro de gasolina se van directamente a Pemex. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, pagamos un tanque de gasolina en 1,000 pesos y de esos 1,000 pesos, 400 pesos son para impuestos y solamente 600 pesos son para pago de gasolina. ¿Qué pasaría? Bueno, pues si cerramos las refinerías, importamos la gasolina de Estados Unidos, lo cual no es malo, no habría ningún problema. En lugar de pagar 1,000 pesos por tanque, pagaríamos únicamente 600 pesos por cada tanque de gasolina. Esa podría ser otra opción. Si no quieren que pongamos metros, si no ponemos casas, si no ponemos energía eléctrica regalada para todos, pues la otra opción, o medicamentos, o muy buenas escuelas, ¿no? Ese es el otro gran tema que tenemos en México, que no tenemos buenas escuelas públicas. Bueno, pues entonces directamente a gasolina. Bueno, pues en lugar de pagar 1,000 pesos por tanque, pagaríamos solamente 600 pesos por tanque de gasolina cada semana por llenar el tanque. En lugar de 1,000 pesos, 600 pesos. ¿Por qué? Pues porque la gasolina, en lugar de costarnos 25 pesos, nos costaría 16 pesos o 15 pesos, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tomar ya la rienda sobre este asunto, porque 400,000 millones de pesos son 20,000 millones de dólares que estamos quemando literalmente en las refinerías de Pemex. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Pues mi estimación es que no va a pasar absolutamente nada. En este sexenio vamos a seguir gastando otros 2.2 billones de pesos, porque hay un entendido pues, muy extraño sobre qué es la soberanía energética. Realmente México nunca va a poder dejar de importar gasolina de Texas, lo cual además no es malo. No tiene ningún problema que importemos gasolina de Texas, importamos todo el maíz amarillo de Estados Unidos, importamos una gran cantidad de manzanas, importamos una gran cantidad de ciruelas, de cerezas, de plátanos, de kiwis, o sea, no veo cuál es el problema de importar además la gasolina y el diésel, ¿no? No tendríamos ningún problema por eso. Y estamos en una coyuntura en donde en los próximos años, pues los precios de los autos eléctricos e híbridos seguirán bajando de precio. Y bueno, pues ¿para qué necesitamos ya tantas refinerías, no? Yo creo que ya es el momento de ir pensando en un mundo con menos refinerías
y ya deberíamos de estar pensando en qué vamos a hacer para los próximos años. Creo que el tema de Pemex nos sangra a todos, nos afecta a todos, esa es la razón por la que quisimos hablar de este tema. Ahora que ya es oficial, que dados los estados financieros dictaminados, que Pemex recibió 2.2 billones de pesos durante el sexenio pasado. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Escribo el Substack de Carlos, aquí publico mis estrategias de inversión. Y en X estoy como Carlos López Jones. Y gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un Spotify o en Apple Podcast para quienes nos gusten seguir ahí también. Muchísimas gracias.